Bienvenidos a los libros de Anushka. Hoy vamos a comentar este libro de un escritor francés, Philippe Claudel, y se titula La nieta del señor Lin. Como veis, es un libro bastante finito. La edición que yo tengo, no sé si hay alguna más, porque este libro se publica en 2005, es de Salamandra y tiene unas 122-123 páginas. Este libro es la segunda vez que lo leo. Es un libro con un final tan sorprendente que no se lee igual la primera vez, que ya una vez que sabes lo que sucede al final y ya conoces los datos, o sea, cambia muchísimo de una vez a otra. Me gustó muchísimo la primera vez y también me ha gustado más esta, pero quizás ahora es donde he ido comprendiendo más otros detalles que se me escapaban en la primera lectura que hice, y la hice, la verdad es que a lo mejor han pasado pues 10 años, así una cosa, entre pues, una lectura y otra. Esta vez he vuelto otra vez a este librito porque se va a llevar a bueno, pues a una especie de libro forum que vamos a realizar en el instituto donde trabajo. Y bueno, ya que había preparado un poco otra vez la reseña de la obra, he decidido pues ponerla en el canal. Aquí en este canal posiblemente hagamos pues un spoiler de la obra, porque es muy difícil hablar de ella sin desvelaros qué sucede en ese final que deja a la gente, pues hay un momento en el que se te puede escapar una lágrima, una sorpresa, pero ¿y esto? O sea, el final que tiene, pues es increíble. Es un libro que transmite muchísimas emociones. Del autor, si buscáis información, aparece como que su tipo de literatura es una literatura muy minimalista, y es verdad, es que vamos a ver ahora con qué poquito consigue hacer una maravilla de obra. Es una obra además muy buena para aquella gente que tenga poco tiempo o que quiera leer algo ligero y le asusten los grandes libros. De hecho, esta obra, entre otras cosas, se ha elegido por el tamaño, porque bueno, pues era para que a los alumnos les diera tiempo a leerla en pues, unos 15 días o así una cosa, en la que hemos montado el libro forum. Y además hay gente que así como que se anima más o no le da tanto miedo pues enfrentarse a un libro como muy gordo, pero a pesar de la brevedad, es una obra que consigue transmitir un montón de emociones con muy pocos elementos. Bueno, yo sí que tengo esta vez aquí en el cuaderno de lecturas bastantes anotaciones, porque además, bueno, pues como tengo que dirigir la tertulia en la que nos vamos a reunir unos cuantos lectores y a ver entre todos, bueno, pues qué sensaciones o qué hemos pensado sobre el libro, pues ya aprovecho y digo, voy a llevarlo al canal. El señor Lin, de hecho, el título nos dice La nieta del señor Lin. Con señor Lin ya vamos a conocer al personaje principal. Vamos a tener un señor anciano, llega huyendo en barco de una guerra que ha pasado en un país. La temática de la guerra siempre va a estar en las obras, parece ser, de este autor. Yo no he leído nada más de Philippe Claudel. Posiblemente sea un buen momento para retomar, seguirle la pista a este autor. Solamente he leído y conozco esta, no tengo idea de más. Pero es verdad que siempre en sus obras trata de ese tema del exilio, de la guerra. De hecho, pues lamentablemente estamos viviendo ahora una guerra en Ucrania, una invasión, y bueno, también nos gustaba un poco la temática de un libro que, bueno, que hablara un poco de todo el desastre de la guerra, pero que no fuera excesivamente crudo, puesto que va destinado a alumnado. Entonces el señor Lin viene de un país en el que en ningún momento se nos dice qué país es, ¿vale? Lo único que tenemos son los recuerdos de este señor anciano que desembarca en una gran ciudad desconocida, tampoco se nos dice qué ciudad es, y lo único que sabemos es que va agarradísimo a su nieta, a un bebé que se llama, o él lo llama Sandiu, y tengo yo aquí la traducción que he traducido en el idioma del país, que nunca se nos dice cuál es Mañana Dulce.
Por los datos que da del país de pertenencia en el que hay arrozales, es una aldea en la que todos los vecinos se conocen, las casas son de madera y por este tipo de nombre, el lector puede imaginar que es de origen asiático. Yo me estuve imaginando, cuando lo leí, pues no sé, algo así como Vietnam podría ser, porque bueno, pues este tipo de nombres que significan otra cosa. Llega muy, muy, muy agarrado a su nieta. Se nos dice que lo que recuerda es que estaba en casa cuando empezaron los bombardeos, fue al arrozal donde trabajaba su hijo y su nuera y en el suelo vio la niña y la muñeca de la niña. En un principio pensó que había muerto su nieta, pero luego se da cuenta de que la bomba había atravesado a la muñeca, así que coge a la nieta y desde entonces no se va a separar, la va a cuidar con sumo esmero, con muchísima ternura, y así es cuando llega a esa ciudad desconocida, de voces desconocidas, porque este anciano está tan cansado de todo y no entiende el idioma. O sea, vamos a ver cómo uno de los temas más importantes va a ser la falta de comunicación, ¿no? La dificultad de llegar a un país después de dejar atrás tu casa, tu hogar, tu todo, y llegar a un sitio en el que no conoces absolutamente nada. Lleva una maleta, porta una maleta, hay unos objetos, hay 3 objetos que lleva en la maleta. Lleva algo de ropa muy usada, lleva una fotografía que está casi borrada por el sol. A medida que vamos avanzando en el libro, en esa fotografía se ve al señor Lincoln, la que era su mujer cuando eran jóvenes, entonces se va a aferrar mucho a esa fotografía que está casi ya borrada por el sol, y lleva un saquito de tela con un poquito de tierra de ese país. Entonces, son esos elementos a los que se aferra la visión de su esposa, a su poquito de tierra que ha conseguido llevarse y sobre todo a lo que tiene vivo, que es esa nieta a la que protege y a la que va a defender con uñas y dientes. Tras 6 semanas en un barco, llega a la ciudad y dice que cuando tiene que bajar le cuesta mucho porque dice que es como abandonar lo que todavía lo unía a su tierra, que era ese mar, ¿vale? Dice además que cuando le dan la primera comida, cuando llega con todos los refugiados, os voy a ir leyendo pues algunos fragmentos que he seleccionado, así veis la facilidad también de la prosa y del estilo que tiene este autor. Cuando llega y come una sopa que le dan, dice: nunca olvidará el mudo sabor de aquella primera sopa que toma sin gana, recién desembarcado, pensando en el frío que hace fuera, pensando que lo de fuera no es su país, sino un país extranjero y extraño, que siempre lo será por mucho tiempo que pase, por mucho que aumente la distancia entre sus recuerdos y el presente. Él solamente vive o sobrevive, vamos a decir mejor, por esa nieta a la que tiene que cuidar a toda costa. Lo introducen en una especie de refugio con gente del mismo país, vienen huyendo del mismo terror. Es gente joven, él es el más anciano y la gente lo mira cómo cuida a la niña, cómo mastica los alimentos y se los intenta dar, cómo intenta mantenerla limpia, cambiarle la poquita ropita que tiene, etc. Y la gente se burla de él, los niños se mofan, él nota como una especie de desprecio y de burla en todos ellos. Es verdad que ahora que lo he leído por segunda vez y que ya sé el final de la novela, pues claro, he ido entendiendo por qué se burlaban de él o por qué le tratan con ese desprecio, pero el lector que lo lea por primera vez, pues solamente se va a quedar con la imagen de que, bueno, pues que se desprecia a veces a la vejez, y es un tema también de los más importantes que aparecen en la obra, es ese tema de cómo las personas mayores están todavía más indefensas que las personas jóvenes, y encima la dificultad de llegar a un país lejano, idioma extraño, etc. Hay solamente dos, hay una intérprete y otra que se ocupa un poco más de él, y hay un día que le dicen, bueno, pues que no sale nunca del refugio, entonces le convencen diciéndole que tiene que salir a que le dé el aire porque la niña está muy pálida. Entonces, claro, cada vez que le mencionan a la niña, pues él piensa que es su principal arraigo y lo que tiene que cuidar en su vida, entonces decide salir. Claro, decide salir en un lugar extraño, entonces el pobre hombre dice que no va a abandonar la acera para no perderse,
porque encima ha oído decir a las mujeres de la misma tierra que hablan su idioma, las ha oído decir que cuidado en este país porque hay gente que roba a los bebés. Entonces el pobre hombre se ve entre dos miedos, ¿no? El miedo de que la niña enferme, porque le han dicho que la niña está muy pálida, y el miedo de perderse, de que se la roben, etc. Entonces sale a la calle con toda la ropa que le han dado en el refugio porque hace mucho frío, o sea que seguramente venía de un país en el que el clima también era totalmente diferente, arropa mucho a la niña y bueno, sale sin perder esa cera y vuelve al refugio. Así cada día hasta que hay un momento en el que decide sentarse en un banco frente a un parque. Y ahí empieza pues una parte muy bonita de esta novela. Esta novela es bonita de principio a fin, o al menos a mí así me lo parece. Y es que se sienta en un banco con la niña y de pronto se sienta otra persona. Es un desconocido al que se presenta a este anciano diciendo: hola, me llamo señor Bark. Y el anciano no entiende nada de lo que le está diciendo, solamente ve que es un hombre, pero que la mirada que le lanza es una mirada en la que no hay peligro. Este hombre se nos aparece descrito como un hombre gordo, con las manos bastante grandes y un hombre fumador. Bailando conversación con el señor Lin, pero el señor Lin solamente lo escucha, no puede responder porque no entiende absolutamente nada. De hecho, lo único que dice el señor Lin es Taolai, le dice al hombre, porque Taolai en su idioma, en el del señor Lin, significa buenos días. Y el otro entiende que se llama señor Taolai. Entonces, a partir de ahora va a ser muy, muy gracioso, porque estos dos personajes se van a ir encontrando en ese banco. Pero tienen hay un hándicap, hay un gran riesgo, no es la palabra riesgo, hay un gran, no me va a salir la palabra ahora, bueno, es un inconveniente entre ellos y es que no comparten el idioma. Entonces se va a forjar una amistad entre los dos, una amistad bastante peculiar porque no se basa a través de la comunicación, se basa a través de las miradas, de los gestos, de cómo uno pone la mano en el hombro del otro y cómo ambos perciben que están en situaciones similares. Entonces, cada tarde cuando sale el señor Lin ya le gusta coincidir con ese hombre porque se siente bien, es como que hay algo de la ciudad que por fin consigue ser amable con él. Una de las conversaciones que tienen, bueno, o no conversaciones, las podríamos llamar, os voy a leer lo que piensa el señor Lin de este personaje. Dice: el señor Lin espera que la voz siga hablando, aunque ignora el significado de las palabras de aquel hombre que lleva ya unos minutos a su lado. Le gusta oír su voz, su timbre profundo, su grave fuerza. Por otra parte, puede que le guste oírla precisamente porque no entiende las palabras y sabe que no lo herirán, que no le dirán lo que no quiere oír, que no le harán preguntas dolorosas, que no irán al pasado para desenterrarlo con violencia y arrojarlo a sus pies como un cadáver ensangrentado. Es precioso, la reflexión es preciosa y los demás vamos asistiendo a que ambos están unidos por algo muy profundo, que es un sentimiento de soledad. Vamos a ir viendo cómo el señor Bark le va a empezar a contar al señor Lin que él se ha quedado viudo, ya no tiene a su mujer y viene siempre al sentarse en ese banco donde su mujer tenía un tío vivo, unas atracciones para hacer felices a los niños. La echa muchísimo de menos, ya no tiene nada en el mundo, entonces esto se lo está contando al señor Lin. El señor Lin solamente sonríe, solamente asiente, se despiden con buenos días y ya está. Pero el otro nota en él que hay una persona que le está escuchando y que le está transmitiendo algo con los gestos, con la mirada. También ve cómo cuida a su nieta, cómo la trata con ternura. Entonces entre los dos se va fusionando pues esta amistad. Hay un momento en el que, bueno, el señor Lin en el refugio veía cómo la asistenta social le llevaba paquetes de tabaco a los hombres más jóvenes.
El señor Lin no fuma, pero a partir de estos encuentros con el señor Bark, le va a pedir a su asistenta si tiene el derecho también a tabaco. La asistenta se queda sorprendida y le dice, pero tío, si usted no fuma, dice, sí, sí, pero a mí me gustaría saber si tengo derecho a estos paquetes. Y es muy tierno ver cómo coge esos paquetes de tabaco para regalárselos a ese desconocido con el que acaba de coincidir en el banco. Es muy bonito porque además el otro cuando ve los paquetes de tabaco, la sonrisa del anciano, lo acepta como algo que hacía mucho tiempo que nadie le hacía un regalo, le hacía un afecto, le daba algo con cariño. De hecho, el señor Bark, cuando ve la marca de esos paquetes, dice, a mí esos paquetes, piensa que a esa marca no le gustaba. Pero a partir de ahí, en el momento en el que vuelve a fumarse esos cigarros que vienen con tanto cariño, pues ya se van a convertir como en sus favoritos. Entonces, el anciano siempre le va a llevar los paquetes de tabaco que va pidiendo para el señor, ¿no? En el refugio ya os he dicho que, bueno, que lo tratan un poco mal. De hecho, las mujeres le ponen la comida y lo alimentan porque tradicionalmente, en el país del que procedan, se debe tratar muy bien al más anciano del lugar. Y él lo sabe, él sabe que le están dejando la comida solamente por esa caridad o por esa normativa, esa norma que haya en su ciudad. Hay un momento en el que el señor Bach se lo lleva al señor Lin a un restaurante y lo va a invitar, o sea, la amistad, a pesar de no poder interactuar en la conversación, muchas veces es solamente el señor Bach el que está hablando, así asistimos un poquito a su pasado, sobre todo el lector, pero el otro le va contestando con una sonrisa amable, con una risa, con un tacto, etc. Y hay un momento en el que se nos dice, gracias al señor Bark, el nuevo país tiene un rostro, una forma de andar, un peso, un cansancio y una sonrisa. Y también un olor, el del humo de los cigarrillos. Sin saberlo, el hombre gordo le ha dado todo eso. Todo es esto lo que le va transmitiendo el señor Bark. Hay otro momento también muy importante en esta relación, mirad, todo lo que os estoy contando y es un libro de, pues eso, 120 páginas. En una tarde o dos lo acabaríais. Pero es que está como repleto de mucha sabiduría, hay mucha sabiduría en este libro porque al final apela a los sentimientos de la humanidad, a los sentimientos que todos tenemos. Hay un momento en el que se lo lleva a ver el mar y se van a sentar en otro barco frente al mar. Ahí hay un momento en el que el señor Lin señala el mar y por gestos da como a entender que su tierra está frente al mar. Ha llevado ese día la fotografía que todavía mantiene, se la enseña al señor Bark, él intuye que le está enseñando una foto de él y de su mujer cuando eran jóvenes, y el señor Barr le va a enseñar una foto de la que es su mujer. Entonces el señor Lin intuye que esa mujer de la foto también es la mujer de él e intuye que ambas están muertas, pero ya os digo, todo esto por los gestos. Cuando señala que de ahí viene el mar, hay un momento muy bonito en el que el señor Bark empieza a llorar, no se puede contener porque él empieza a contar que cuando era joven tuvo que ser soldado, le pilló una guerra en la que fueron a luchar a un país que se supone que era el mismo del señor Lin. Entonces pide perdón 1000 veces al señor Lin, empieza a llorar, dice que él era un joven soldado que no sabía nada de la vida, que le montaron en un medio de transporte, lo llevaron allí, que llegaban a una especie de paraíso y que les dijeron que tenían que matar. Entonces empieza a llorar, a pedir perdón al señor Lin por el horror, porque eso era un paraíso y cuando llegaron allí todo fue destrucción. El señor Lin no sabe lo que está pasando, pero hace un gesto que yo creo que es un gesto pues, universal, en el que es un gesto que hacemos para reconfortar, que es darle un pedazo de abrazo al señor Barr. Y entonces el señor Barr siente como que se ha quitado un peso de encima, como que el abrazo de ese anciano le ha redimido de ese pasado y de esa culpa de los horrores de la guerra. El tema de la guerra siempre va a estar presente porque la novela trata de reflexionar, ¿no? de qué dejamos cuando hay una guerra, qué se queda detrás, cuántas vidas y cuántas vidas con su propia vida se quedan ahí, ¿no? Entonces,
Seguimos ahí cada lector imaginándose cuál es ese país desconocido, y en este restaurante al que van, el señor Bark le va a dar también otro regalo, le trae una cajita y cuando la abre hay un vestido muy bonito como de princesa, un vestido de seda rosa que va destinado a la nieta. O sea, bueno, pues no puede estar más agradecido ya el señor Lin, porque le parece que su nieta con ese vestido es una princesa, es una preciosidad, le queda perfecto y bueno, va todo como genial porque por lo menos tiene ya esa amistad. Aquí da un cambio la novela y de pronto llega la asistenta social y le dice al anciano que se lo van a llevar a otro sitio donde va a estar mejor cuidado. Él se asusta mucho porque, claro, él no quiere perder la amistad con el señor Bark, a pesar de que nadie en el refugio le cuidaba bien, ya se había acostumbrado y tenía como su rutina. Pero le dicen que bueno, que no va a pasar nada, que sí que va a poder seguir viendo a su amigo. Lo introducen en un coche y hay muchísimo camino, él ve que se están alejando muchísimo y lo llevan a una especie de asilo. Tampoco especifica mucho el autor, pero sí que hay una zona se nos dice que tiene una gran valla y que hay una especie de bosque. Y todos los habitantes de esa especie de asilo, yo lo voy a llamar asilo, son ancianos que van vestidos con batas y hay muchas enfermeras porque las describe con batas blancas. Hay un momento en el que el anciano ya echa de menos a su amigo, entonces coge a su niña, la arregla bien, a la nieta, y va a intentar salir del asilo para ver a su amigo Bark. Se da cuenta de que hay un hombre de seguridad en la verja, no le dejan salir, él se pone nervioso señalando que se quiere ir, no lo dejan salir y al final, en medio de todo eso, le inyectan pues, algún tipo de calmante o de somnífero. El señor Lin tiene un sueño que es un sueño como muy simbólico, hay mucho de simbolismo. En ese sueño él se encuentra con el señor Bark, se nos habla de un río del que emanaban como unos afluentes que parecían una mano al esparramarse. Se habla también de que había un río en la aldea que visitaba mucho la gente cuando ya iba a morir, iban a ese río solo, se arrodillaban y ese río tenía la propiedad de hacer olvidar todo lo malo antes de la muerte, es decir, irse a la muerte pero solamente con los sentimientos y los recuerdos bonitos. Bueno, todo eso lo sueña mientras que está drogado con la medicación que le han puesto las enfermeras para que se tranquilice. Despierta y se da cuenta de que hay algo que está como en una prisión, se da cuenta de que no es libre y que él quiere buscar esa libertad y buscar a su amigo Bark. Entonces aquí entro ya a desvelar el final, por lo que si queréis parar el vídeo aquí, pues estaría genial, os recomiendo la lectura porque es un final muy sorprendente. Yo voy a seguir hablando del final, voy a fastidiarlo, pero es que necesito que entendáis por qué tiene más sentido la obra. Hay un momento en el que él ya decide que quiere buscar a su amigo, intenta comportarse bien y acatar todas las órdenes unos cuantos días para que relajen, pues eso, como relajen la manera en la que están observándolo. Y hay un momento que él ya va cogiendo los horarios de la gente del asilo y sabe que hay un momento como en el que los enfermeros, las enfermeras están descansando. Entonces ese día coge a su nieta y él había ya investigado mucho sobre lo que rodeaba a ese asilo o a esa residencia y sabe que hay un muro que va a poder escalar fácilmente. Entonces sale con su bata, con sus zapatillas, con su niña y con su vestidito de la niña, eso no podía faltar porque la niña está bien cuidada desde el principio de la novela, y consigue escapar, consigue saltar el muro a pesar de su vejez, es un hombre bastante fuerte, salta al muro, salta con su niña y se encuentra en un lugar totalmente desconocido porque había mucha distancia de kilómetros desde el refugio hasta este nuevo sitio. Él comienza a caminar con la esperanza de que al final le tiene que sonar algo de la ciudad. Camina durante horas, durante horas, durante horas. El lector siente el desasosiego, siente lo vulnerable que es este personaje, la gente lo mira con cara muy rara, con cara muy enojada. Es un anciano que va con una niña en brazos y en zapatillas y ropa de hospital. Nadie le hace caso. Hay un momento en el que ya está, después de 3 o 4 horas andando,
hay un momento en el que un pie se le queda enganchado en un charco de aguas fétidas o aguas manchadas y una de las zapatillas se le queda metida ahí, intenta rescatarla, pero al final se había quedado como una alcantarilla. Entonces, a partir de ahí, el anciano nota que va con la ropa manchada, la ropa huele mal, produce rechazo de los transeúntes con los que se va encontrando. Una de las chanclas le asoma, una de las zapatillas se ha quedado rota, entonces se le van saliendo los dedos del pie. Es una imagen, bueno, pues un poco lamentable de ver cómo un anciano está totalmente desprotegido en esa gran ciudad. Hay un momento en el que incluso intenta descansar y darle de comer algo a la niña, porque en todo esto siempre llevaba la fotografía, el saquito con la tierra de su país, y en este caso había cogido un bollito mezclado en leche para darle a la niña. La niña siempre se está portando genial, es una bebé que no llora, no da guerra, siempre está tranquila, por eso él siempre piensa que la niña está bien, ¿no? Llega un momento en el que intenta darle de comer y se apoya y hay una tienda enfrente, creo que es una floristería, y hay una mujer que cuando lo ve así con esa pinta, sale con una escoba y le empieza a gritar, él no entiende nada, pero todos se empiezan como a reír y como a echarle, ¿no? Al lector este momento es un momento de muchísima pena y bueno, empatizas un montón con este personaje. Ya cuando lleva muchísimas horas andando, cree que ha sido una mala idea, porque cree que se ha perdido, no encuentra, no le suena nada, él ya mira a su nieta y piensa que ha sido peor, que ha sido un mal abuelo, porque ahora ya no está totalmente solo, no entiende nada, se va cruzando con transeúntes. Hay un momento ya en el que las cosas se están poniendo muy difíciles, toda la gente lo va llevando de un sitio a otro, pero ya él no puede más, va a rastras, va cojeando, le duele una pierna, va entre la rapidez de la ciudad, entre esos transeúntes, y cuando ya está a punto de caer desfallecido, de pronto ve las puertas del parque. Entonces ve al fondo lo que él denomina las jaulas, o sea, ve como una especie de noria con esas jaulas, y ya sabe que eso le suena, que ahí, que enfrente de ese parque y en ese banco está su amigo, y tiene que estar su amigo el señor Buck. Entre medias, los capítulos son muy cortos, entre medias el señor Bark estaba echando muchísimo de menos al señor Lin, porque llevaba días que no aparecía en el banco. Había ido al refugio a preguntar por el anciano y le habían dicho que ya no había ahí un refugio, que se habían llevado a todas esas personas y eso ya lo iban a comprar para poner ahí otro negocio. Vuelve a preguntar a otro sitio de refugiados, pero claro, el nombre que da del anciano es Taolai. Y si recordáis, Taolai no es el nombre del anciano, Taolai es como en la lengua del anciano se dice buenos días. Entonces, el señor Bark había estado buscándolo, pero no lo había encontrado. Entonces, en este momento, ya el anciano justo ve el banco y justo ve que está ahí el señor Bark. Entre la posición que hay del anciano y el señor Bark, hay una avenida con muchísimos coches porque se supone que es una gran ciudad. Yo cuando lo he estado leyendo me he imaginado así como a Nueva York o alguna de estas así grande. Y bueno, pues en la alegría empieza a gritar buenos días, porque era solamente la palabra que consiguió aprender el señor Lin con la intérprete. Aprendió a decir buenos días y el otro le decía Taolai, así que era como que buenos días en un idioma y buenos días en otro. El señor Lin va a cruzar esa pedazo de avenida, está gritando al señor Bar la única palabra que sabe, buenos días. El señor Bar abre los ojos porque estaba fumando y de pronto ve a su amigo ahí. Bueno, hay una alegría increíble, la cara de felicidad del anciano que se nos describe, cómo va cruzando, corriendo para encontrarse con su señor Bark y, atención, no se da cuenta de que está cruzando una calle o una avenida grande con muchísimos coches. Entonces, hay un momento en el que justo cuando están a punto de encontrarse, al señor Lin lo atropella. Entonces hay un momento en el que el lector se queda como cao porque el señor Bark se acerca, ve que le sale sangre del cráneo al señor Lin, está en el suelo. La sangre justamente hace una mancha, como ese río con esos 5 afluentes de un sueño que también había tenido muy raro el señor Bark, o sea que vuelven a estar unidos, y ve cómo el señor Lin, cuando ve el coche, ha protegido todo lo que ha podido ver a su nieta, ¿vale?
Claro, estamos ahí, el lector está atento, está muy expectante en saber si al menos la nieta ha sobrevivido. Y tachán es cuando el narrador nos dice que al lado del señor Lin aparecía esa muñeca de la que nunca se retiraba. Es decir, al final de la novela, el lector de pronto descubre que el señor Lin lo que cogió en ese arrozal no fue a su nieta, sino la muñeca que llevaba siempre su nieta. Entonces ahora es cuando entiendes cómo lo habían tratado y cómo se había burlado toda la gente de él, porque era un anciano que se aferraba a una muñeca, lavaba a una muñeca, daba de comer de la misma, o sea, masticando sus propios alimentos a una muñeca. Bueno, entonces es un momento en el que se queda a cabo el señor Bark. Es un sentimiento de impotencia total porque después de la soledad que tenía tras la muerte de la mujer, el señor Lin era lo único que tenía en su vida y está viéndolo ahí, era el único que aceptó que ese señor anciano llevara una muñeca porque comprendía que para él era algo importante. Y el lector está ahí como diciendo, lloro ya, me espero, o sea, es un libro que puede ser que os encienda esas sensaciones. A mí la lagrimilla se me ha quedado ahí como en un momento que quiere salir, pero el narrador es bastante amable porque ya cuando piensas que ya se ha terminado el libro, pues de pronto el señor Lin empieza a llamar a su nieta, Sandie, Sandie, y notas que el señor Lin no ha muerto. Y bueno, pues hay un momento muy bonito en el que los dos se sonríen porque es como que se han encontrado y que, bueno, él enseguida se aferra otra vez a su nieta, a lo que él cree que es su nieta, y enseguida llaman a una ambulancia y él termina así, aferrado a la muñeca, y de hecho sí que como ya os he destripado el final, sí que os voy a leer esta parte tan bonita. Dice... Llegan los enfermeros, se abren paso hasta el accidentado y lo colocan en la camilla con extremo cuidado. El anciano no parece sentir dolor. Los camilleros se lo llevan a la ambulancia. El señor Bark le coge la mano sin dejar de hablarle. Es el comienzo de una primavera muy hermosa, los primeros días. El anciano mira a su amigo y le sonríe. Estrecha la hermosa muñeca entre sus delgados brazos. La estrecha como si su vida dependiera de ello. La estrecha como estrecharía a su nieta, silenciosa, tranquila y eterna, una hija del alba y de oriente, su única nieta, la nieta del señor Lin. Es una maravilla cómo termina, cómo deja al lector y los sentimientos con los que nos deja palpitando. Ya que os he contado todo el argumento y he preparado material para el Libroforum, voy a pasar un poco a comentaros cosas que podemos sacar y exprimir de esta pequeña obra. Es muy curioso cómo el autor juega con muy pocos elementos y nos hace vibrar, nos hace sentir con ellos. Toda narración tiene siempre un tiempo y un lugar en el que suceden los acontecimientos, pero aquí son inespecíficos, solamente sabemos que el anciano llega en un momento de octubre y sabemos por el final que comienza una primavera, o sea, todo ese tiempo desde octubre que llega a esta gran ciudad desconocida hasta abril, o sea, hasta la primavera, que es cuando tiene el accidente y cuando el lector quiere pensar que empieza para ellos otra vida. Nosotros vamos a pensar que se recupera y que ambos se han encontrado como dos náufragos en una tormenta, ¿no? Entonces ese es el tiempo, pero no se nos dice ni una fecha exacta, no sabemos en qué época estamos, y el lugar cada uno puede imaginar qué gran ciudad puede ser. Es verdad que tiene que ser una ciudad que imaginemos con mar. Yo me la imaginaba así como una ciudad americana, pero bueno, que tenga mar o que tenga, no sé, Los Ángeles, Nueva York, algo así que pueda haber, ¿vale? Hay muy poquitos elementos y muy pocos personajes. El protagonista solamente se nos describe como señor Lin y con muy pocos rasgos físicos. Sabemos que tiene la piel pues ya de un anciano, arrugada, y que es una persona delgada con un cuerpo de haber trabajado muchísimo. No sabemos mucho más. Del personaje secundario solamente sabemos el nombre, que es el señor Bark, que es una persona gorda,
muy fumador, va enlazando un cigarro con otro y tiene las manos grandes y también se ven manos de haber trabajado. Ya os digo, son muy pocos elementos, es una obra muy minimalista, pero transmite muchísimas emociones. Podríamos hablar también de, a pesar de ser pocas páginas, de los temas que se tratan. Pues podríamos hablar del tema del miedo. El miedo se refleja en ese anciano con ese miedo a todo lo desconocido. En un momento en el que ya se estaba preparando en la vejez es un momento de descanso, es un momento en el que tienen más cerca el acabamiento de la vida, esa muerte, que la propia vida. Es un momento de descanso, pero él se ve lanzado a un sitio totalmente extraño y tiene que luchar, tiene que sobrevivir por esa nieta a la que se aferra constantemente. Entonces hay mucho miedo a lo desconocido, a todo lo que le rodea. También se trata el tema de la vejez, ese momento de cansancio en el que ya os he dicho que se están preparando más para el final, pero en el que él debe sacar esas fuerzas de donde sean para sobrevivir. El tema principal, yo creo, de este autor y por lo que parece que tiene así en sus obras es siempre de fondo el tema de la guerra, de los sufrimientos que se provocan en la guerra, los sufrimientos que se padecen y también con ese tema del exilio. Ese tema es muy, muy interesante y yo creo que esta obra la vamos a llevar al Libro Forum para hablar un poco de cómo se tienen que sentir también todos estos refugiados que están saliendo de un país totalmente devastado y que tienen que adaptarse a una nueva lengua, a nuevas costumbres, a todo lo desconocido, ¿no? Y también yo creo que trata el tema del perdón, esa redención que se produce del señor Bark a orillas de ese mar que también los une, porque detrás de ese mar está el pasado de ambos. Para uno fue felicidad, para el señor Lin en este caso, para el otro fue algo que ha intentado olvidar o algo de lo que no se siente orgulloso. De hecho, hay un momento de la obra, no tengo la página anotada, en el que se dice: ¿qué es la vida sino un collar de heridas que cada hombre se cuelga del cuello? Mirad qué metáfora más bonita, la vida como un collar de heridas que cada hombre se cuelga del cuello. Es verdad que todos tienen pues ese collar de heridas, en este caso el señor Bark tiene todo ese pasado del que al final se redime con ese pedazo de abrazo. En su día, cuando leí la primera vez el libro, me pareció muy curioso cómo se trataban los sentidos, el mundo de lo sensorial en esta obra. Todos sabéis cuáles son los sentidos. El sentido del olor lo podemos percibir en el libro a través del olor, sobre todo de los cigarrillos, que va a ser un olor ya que le va a gustar mucho al señor Lin porque es el olor de su amigo, del señor Bark, y el olor del mar. Ese olor del mar cambia mucho la primera vez que el anciano llega, en el que, bueno, pues el mar es como que ya se acaba ahí su cordón umbilical, a cuando luego va con su amigo al mar y ya le vuelve a devolver ese pasado, ¿no? Entonces nos entra mucho el autor a través del sentido este de cómo le huelen las cosas a este anciano en lo desconocido. También a través del sabor. Al principio os he leído cómo no le sabe a nada esa sopa insípida que el autor llama sopa muda, pero es verdad que después de que el señor Bark ya lo invita a ese restaurante, dice que ya el sabor de la comida que le pide el señor gordo, el señor Bark, ya va a ser el sabor que va a empezar a tener, digamos, su nueva ciudad, su nuevo mundo. También es muy importante el sentido del tacto en esta obra, porque como no se pueden comunicar con palabras, solamente con buenos días, y uno es el que habla todo el rato, el señor Bark, el otro como mucho se tocan, se dan un abrazo muy importante, se ponen una mano en el hombro, entonces se perciben como el afecto y las sensaciones a través de ese tacto. También el autor incide mucho en cómo cuida y toca el anciano a su nieta con una ternura, la agarra a veces fuertemente cuando siente que está en peligro, la agarra fuertemente para que la niña sienta que está protegida, cuando la tiene que consolar porque cree que la niña puede pasar miedo, la besa suavemente o la limpia con mucha delicadeza, o sea que también ese mundo del tacto se percibe. Otro de los sentidos es el sentido de la vista. Entonces,
tiene mucha importancia porque al principio el anciano va mirando todo lo que le rodea, que es un mundo totalmente desconocido y hostil, y luego tiene también mucha importancia en cómo se nos describen las miradas que se intercambian los dos para intentar comunicarse. Él ve en la mirada del otro que no hay peligro, que hay afectos. Entonces, así saben si están tristes, si están contentos, si se alegran de verse, si lo que le está contando ese desconocido es algo triste, porque lo tiene que intuir todo, porque no lo entiende. Y por último, el sentido auditivo. A través del oído, el autor nos menciona muchísimo el ruido que tiene la gran ciudad, sobre todo las bocinas de los coches y la gente a veces gritando o a veces hablando en un idioma que no entienden. O sea, el sentimiento que tiene de vulnerabilidad se repite muchísimo. Además, se nos contrasta con lo único que el señor Lin dice, y es que él tiene una canción en su idioma que no para de tararear a su nieta. Y hay un momento cuando abraza al señor Bar porque no sabe lo que le está pasando, pero ve a ese hombre que no para de llorar, que además de abrazarlo, le canta esa canción en otro idioma que le cantaba la nieta, porque esa canción las mujeres de la aldea la cantaban siempre a las niñas, y como ya no tiene mujer ni nada, como él es el que tiene que aceptar el cuidado de la nieta, esa canción se la va a repetir. Estoy intentando buscarla porque es vamos, son 4 versos. La canción sería, una traducción sería: la mañana siempre vuelve con su luz, siempre hay un nuevo día y un día serás madre tú. Por eso es una canción que las niñas de la aldea, las madres cantaban a las niñas las nietas, y por eso él se ve en la obligación de cantar esta canción. Esta canción también es un grito de esperanza. Se nos dice que la mañana siempre vuelve con su luz, siempre hay un nuevo día y un día serás madre tú. Es una canción de esperanza, ¿vale? A lo largo de toda la obra. Entonces los sonidos nos entran un poco por ahí. Y por último ya podríamos mencionar, fijaos todo lo que estamos diciendo así en un primer examen de esta obra. Podríamos hablar también de cómo juega el autor con los contrastes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del que acabamos de decir, cómo juega con el ruido de la gran ciudad y con el silencio que a veces se produce entre pues el protagonista y los demás, porque no se puede comunicar, porque lo único que puede hacer es escuchar y observar, y él está en silencio. Él solamente ha aprendido a decir buenos días. Dice buenos días y la canción, y solamente se comunica muy brevemente con esa primera trabajadora social a la que le pregunta: ¿y a dónde me llevas? Y si podré ver a mi nuevo amigo, y si me puedes dar cigarrillos. No hay más conversación por parte de nuestro protagonista. También hay un contraste entre la aldea de la que procede nuestro protagonista, ese paraíso, con la gran ciudad. No tiene nada que ver, ese contraste le cuesta muchísimo más adaptarse al anciano. Hay un contraste entre la vejez y la juventud, vamos, del bebé, o sea, la pareja que hacen, claro que luego ya descubrimos que no es un bebé, pero toda la novela el lector está pensando que sí, que verdaderamente es la nieta. Entonces se une la esperanza en la nueva vida que representa ese bebé con ese acabamiento, ese ocaso que representa el anciano. Y por último, luego también podríamos hablar de ese contraste en el momento en el que lo llevan ya a ese asilo donde supuestamente lo van a cuidar mejor y va a estar mejor atendido, que para él va a representar la prisión. La prisión frente a la libertad, a cómo consigue ser libre a pesar de que casi muere en ese accidente. Y bueno, deciros que la obra me gustó muchísimo en su día. Yo creo que esta vez, ya sabiendo, es una obra de la que nunca se os va a olvidar el final. Por muchos libros que leáis, a veces hay obras de las que solamente recordamos algo, una escena o alguna cosa que se nos queda. Bueno, pues esto os aseguro que no se os olvida el decir: madre mía, es que no es su nieta, es una muñeca a la que se está agarrando. Y es verdad que si lo leéis después de escuchar todo este vídeo, lo vais a
disfrutar casi más, perdéis la primera parte de sorpresa, pero claro, ya entendéis por qué la niña está siempre tan calladita, por qué no llora, y os da, como os va a dar incluso más pena todavía, y yo creo que vais a empatizar más con el personaje. Ya os digo, me ha gustado las dos veces. Una, como se debe leer, sin saber el final, pero es que la siguiente, sabiéndolo, también la he disfrutado y yo creo que incluso más. Así que nada, esta es la reseña que os propongo hoy. Comentadme si habíais leído la obra, si os había gustado, qué os ha parecido, si estáis de acuerdo en algunas cosas conmigo, si no lo estáis, si me recomendáis o conocéis alguna más de este autor, de Philippe Claudel, del que la verdad es que yo no sé apenas nada. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le podéis dar a un me gusta, os podéis suscribir, os animo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!